En la semana en la que comienza la campaña de la declaración de la renta, es hora de hacer cuentas, algo a lo que se enfrentan también quienes se disponen a firmar su testamento. Más de la mitad de los españoles no lo hace antes de los 60 años. La mayoría lega solo a la familia, pero cada vez son más quienes se incluyen a organizaciones sociales. Son los testamentos solidarios, herencias con conciencia social en un momento en el que se debate la legítima, es decir, la parte que por ley corresponde a nuestros familiares más cercanos. Es una de las firmas que más nos cuesta trazar, la que nos asoma al final de nuestra vida. En España tradicionalmente no hemos hablado de herencia porque hacía referencia a dos cuestiones de las que no nos gusta hablar a los españoles. Una era el dinero no, y otra era de la muerte, que tampoco nos gusta hablar. El testamento posiblemente es el documento más delicado que autoriza el notario. Porque la mayoría de las herencias son problemáticas. Heredar no solo significa recibir, sino también pagar los créditos o deudas pendientes. Pero hay que pagar. ¿Pagar quién? ¿Nosotros? Yo he visto cómo las herencias destruyen familias enteras. Los lazos familiares hasta ahora han marcado el camino, pero poco a poco arriban otros intereses que los puramente sucesorios. La sociedad está cambiando y, consecuentemente, la forma de heredar. Las donaciones a terceros se abren paso en este momento en el que nos situamos ante el final y sellamos nuestros últimos deseos. De niño no me cansaba de subir a la torre de la parroquia de San Miguel para ver si aquel bosque inmenso de encina tenía un final. Lola nos habla desde ese mismo campanario donde su amigo Tomás Muñoz divisaba su pueblo cuando era pequeño. Nos encontramos en la torre de la iglesia de San Miguel de Villanueva de Córdoba, donde Tomás en su juventud y en su infancia subía tantas veces. Para Tomás Muñoz, Villanueva de Córdoba era su infancia, su adolescencia, pero también quiso que Villanueva de Córdoba fuera el lugar donde pasar los últimos años de su vida y donde falleció el pasado 24 de agosto. Solo medio kilómetro dista entre esta iglesia y la residencia donde falleció. Inicio y final de un joven que, curtido en las penurias de la posguerra, saldría del pueblo sin nada en los bolsillos, para después convertirse en uno de los más célebres productores musicales de la historia. Una carrera épica que su pueblo aplaudiría con la inauguración de este busto. Muchísimas gracias, muchísimas. Está a las puertas de la residencia a la que dio en vida $500,000 y en su herencia uno más. Tomás Muñoz dejó parte de su fortuna a esta residencia después de conocer la labor que se hacía aquí en esta casa y la fundación hacía a través de esta residencia, y se quedó enamorado de la ayuda a los mayores, a sus viejecitos, que le decía él. Él podía haberse quedado perfectamente en su casa de Nueva York, pero él decidió volver a sus raíces y también hacer esa aportación tan importante para las personas más necesitadas. Él me decía muchas veces, nuestros mayores son los más indefensos y son los que tenemos que cuidar más. Ahora todos conocemos a Tomás por el legado que ha dejado, pero Tomás Muñoz es una figura a nivel mundial que creo que se merece un reconocimiento importante tanto en España como en Andalucía. Ha descubierto a un montón de artistas, Julio Iglesias, Joaquín Sabina, Ricky Martin, Rafael. Tenía mucha relación con otros músicos y esa música también la trajo a España para que los españoles pudiéramos disfrutar de ella. Él se codeaba con toda la élite cultural, política y social de aquellos momentos. Era una persona tan grande, pero es que a la vez era tan humilde, tan sencillo, y no éramos conscientes de lo que hemos dicho antes, que no éramos conscientes de la persona que estábamos cuidando. Don Tomás viajó por todo el mundo. Aquí tiene un reconocimiento que viajó también internacional, que está en Nepal, otro reconocimiento en Río de Janeiro, y aquí en Estados Unidos, en Florida, tiene un día que es el 24 de abril, y una bandera en honor a él que le hicieron, en colaboración de todos los artistas que él subió a la fama. Está Chayanne, está Julio Iglesias, está Lola Flores, está Rocío Jurado. Aquí tengo dos discos que eran uno de los favoritos de él, Eco y Junio, que lo escuchaba mucho, y este de Lola Flores, que también lo escuchaba mucho.
Julio decía que era su mentor. Sí, él lo consideraba casi que como su padre, que era el que lo había cuidado, lo había impulsado. Cada 15 días o 20 días lo llamaba. Con Julio Iglesias unas cuantas veces habló, sí. La primera vez que me llamó, me dijo, hola, buenas tardes, soy Julio Iglesias. Y yo le dije, en plan, déjate de cachondeos que tengo trabajo y no me puedo parar. Le corrí al hombre. Y me volvió a llamar y dice, uy, perdone, que es que no es cachondeo, que soy Julio Iglesias. La música le hacía sentir vivo, con su mirada, con su sonrisa. Cada vez que yo entraba por la puerta, yo notaba que me quería y yo lo quería a él con locura. Yo lo quería a él como si fuera parte de mi familia, porque yo estaba aquí todo el día con él. Y yo le tenía un cariño inmenso. El reconocimiento de esa lucha o de ese trabajo que desarrolla el cuidador en los momentos más difíciles suele verse recompensado con alguna mención en el testamento. Y son las residencias de mayores los destinatarios de este tipo de legados, en el sentido de ser la residencia como institución cuidadora la que recibe ese beneficio. Si no fuera por los donativos que recibimos, muy difícilmente podríamos haber subsistido, o por lo menos prestando el servicio que se presta, ayudando a los demás aunque no tengan. Los vecinos de aquí de Villanueva de Córdoba tienen la costumbre de dejar cerdos en la matanza. Cada uno da lo que puede, cada uno no puede dar 1 millón porque no lo tiene. En el caso de Tomás Muñoz ha dejado 1 millón, en el caso de otras personas han dejado fincas. Las fincas sí suelen ser testamentos solidarios. Las residencias son destinatarias cada vez más habituales de estas herencias, de las que antes y ahora también se beneficia la Iglesia. No hay datos globales de cuánto ingresa la Iglesia Católica en concepto de herencias. Cada congregación, cada diócesis lleva sus propias cuentas, también las hermandades. Que los fieles en sus testamentos le donen dinero o bienes no es extraño, y menos aún en aquellas corporaciones que tienen imágenes muy veneradas en todo el mundo, como es el caso del Gran Poder de Sevilla. No es nada extraño porque incluso hay personas que en vida llaman para asesorarse de cómo tienen que hacer sus disposiciones testamentarias para dejar a la hermandad como heredero o dejarle algún legado de un bien o una cantidad de dinero concreto. Recientemente la hermandad ha podido recibir desde un vehículo antiguo, un Peugeot 205 que estaba incluido en la herencia, como una vivienda. Un Peugeot 205 con aproximadamente 30 años, pues eso es... Lo hemos intentado vender como una pieza de museo, pero no había forma. Las cantidades que aquí legan en testamento oscilan entre los 6.000 y 10.000 euros, pero no todo es dinero e inmuebles. También hay donaciones patrimoniales como estas potencias que dieron unos mexicanos o la imagen de esta Virgen atribuida a Pedro de Mena. La gran última donación ha sido colectiva. Fue una ofrenda que le hicieron los hermanos y devotos al Señor con ocasión del 400 aniversario de su hechura. Y es esta túnica que vemos aquí, que es recuperación de una túnica antigua que, por ejemplo, veis ahí en el azulejo, que el azulejo es antiguo. Esa túnica se perdió y se ha recreado y se ha vuelto a hacer. Aunque lo más peculiar en esta hermandad es lo que, sin nombre y apellidos, se deposita aquí. Muchos devotos hacen pequeñas donaciones de pequeñas joyas, pequeñas alhajas del tipo que pueden entrar en un cepillo. Ves que le dan al Señor lo que tú. Gestos de generosidad de distinto signo que acaban repercutiendo en la bolsa de caridad, la primera que se creó en Sevilla entre las hermandades. La bolsa, el fin que tiene es el empujón para las personas que se quedan un poquito retrasadas, con un retraso en un pago de hipoteca, un retraso en un pago de alquiler, y ese empujón le hace que vuelvan otra vez a coger su vida ordinaria. La dificultad en la que hemos vivido en los tiempos de la pandemia ha puesto de manifiesto también, ha resaltado ese aspecto solidario de las personas. Sí, los legados solidarios son cada vez más frecuentes. El efecto COVID hizo que se incrementara en un 30% el importe donado a través de testamentos solidarios a fundaciones y ONGs, una opción por la que también se inclinó Esperanza. Y ese camino que siempre está allí. Y es una zona que aprovechamos para hacer. A sus 70 años nos enseña las vistas de la residencia malagueña en la que pasará los últimos días de su vida. Se trasladó en plena pandemia tras vender su casa en Sevilla. Un doble quiebro porque también rectificó su testamento. Lo hice, pues bueno, a los más allegados, como es lógico, pero pasando el tiempo hice un cambio de testamento y puse como heredero a las distintas ONG con las que colaboro. Son varias las ONGs que tengo incluidas.
Médicos Sin Fronteras, Pintores con la Boca y con el Pie, el Archivo de Salamanca o ADENA, que está luchando por leyes que protejan y que, por ejemplo, el lince ibérico. Si no hubiera gente que se ocupara de eso, este planeta ya habría saltado en añicos. Al no tener herederos obligados, pues lo mejor que puedo hacer es que estas agrupaciones que siempre están tan necesitadas de ayuda, pues que sean las que lo reciben. El caso de Esperanza refleja el perfil común de quien opta por este tipo de legados. Una persona con compromiso social y sin descendencia. Esto último también empieza a cambiar. Tienen que llegar las generaciones que no tienen hijos, que es que nuestro país está creciendo paulatinamente. Y las ONGs se convierten en destinatarios seguros de eso. En la Universidad de Málaga, este profesor está liderando el primer estudio sociológico que se hace en España sobre herencias. Nunca le habíamos preguntado a los españoles sobre lo que opinaban y cómo gestionaban las herencias. Y es lo que estamos haciendo aquí desde el Centro de Investigación Social Aplicada, gracias a la Fundación de BBVA. ¿Cómo están cambiando la forma de heredar? Pues está cambiando de manera lenta, pero está cambiando. Vamos hacia hogares más reducidos, vamos cada vez a que haya menos hijos, por lo tanto menos hermanos, y vivimos más años. También tenemos cada vez más valores individualistas. Es decir, pensamos en nuestra familia, pero también pensamos en nosotros. Y digamos que esos son dos valores que se enfrentan, se repiensan, se reformulan. Lo que yo tengo es para mi uso y disfrute, pues lo voy a emplear en lo que yo quiera, no que alguien que llega sin mérito alguno se lo quede. Que los que vienen detrás ya se buscan la vida por sí solos y que no hay por qué regalarles nada, que hay que facilitarles el camino, pero no de buena primera que se encuentren con una herencia que no han merecido. Un cambio de tendencia alimentado también por la soledad que sienten muchos de nuestros mayores y que pone en cuestión la legítima, la parte de los bienes que por ley recaen descendientes, ascendientes y cónyuges. No hemos visto los cambios en los testamentos que ha habido después del COVID, era porque la gente decía, es que me he sentido abandonado por mi hijo y no quiero que hereden mi hijo. La natural tendencia del derecho, en mi opinión, va a ser a la libertad de testar, es decir, a no tener obligación de respetar o de someterse a la legítima. Quien quiera recibir bienes se los tiene que ganar, no los tiene de antemano ganados por Ministerio de la Ley. País Vasco ya tiene aprobado que no existe la legítima, en Navarra no existe la legítima, se está estudiando en Cataluña y hay algunas modificaciones, no es así, pero también se está hablando de lo que está pasando en Galicia. La legislación está llamada a adaptarse a una sociedad con sensibilidades distintas a las que amparó el Código Civil de 1889, aún vigente. A lo mejor yo tengo el hijo de mi pareja, que para mí es más hijo que mi hijo de sangre, porque lo siento así. ¿Qué pasa ahora cuando tienes hijos de varias parejas? Eso va a cambiar también ese proceso de transición de los bienes. Habrá una baraja amplia de opciones donde podrán entrar pues las residencias, por supuesto, como los cuidadores, como los amigos o incluso hasta los animales domésticos. ¿Qué pensará su nieto cuando se entere lo que Paco le dejó de herencia? 2 burros y una vaca. No. 2 vacas y una burra. Porque ahora no es que te dejen en herencia unos animales, sino permitir o no que tus animales sean tus herederos como parte de la familia. Hay un 20% de personas de Málaga y el área metropolitana que le dejaría la herencia a los animales domésticos. Eso sí tenemos datos, ¿no? ¿Y por qué ocurre eso? Pues por una cuestión también plenamente emocional. Un beneficio sucesorio a los animales en el derecho español no es posible. Otra cosa distinta es que se pueda beneficiar a los animales a través de las instituciones que se encargan de protegerlos y de cuidarlos. Es decir, no puedes dejar heredero a tu perro, pero sí puedes dejarle un legado a una asociación para que atienda y cuide a tu perro. El consejo es asesorarse antes de dar o recibir un testamento y gestionar bien lo que otros en vida o al morir nos dan, sea mucho o aparentemente poco.